Tras la trágica muerte de Valeria Afanador, salió a la luz un hecho que nadie esperaba. El colegio tenía una póliza millonaria que cubría incluso la muerte de los estudiantes. Justicia o dinero para callar el dolor. Mientras su familia exige verdad, el país entero se pregunta, ¿cuánto vale la vida de una niña? ¿Y quién responderá por su muerte? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. Días después del hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, una noticia encendió aún más la indignación nacional. En medio del dolor, las lágrimas y el desconcierto, se conoció que el colegio contaba con una póliza de seguros que cubría a sus estudiantes ante cualquier eventualidad, incluso la muerte. La información, que inicialmente se filtró a través de fuentes cercanas a la institución, fue confirmada por el propio abogado del colegio. En declaraciones a varios medios, explicó que esta póliza era una medida preventiva que todos los colegios responsables deberían tener, e insistió en que el dinero no pretendía reemplazar una vida ni silenciar a una familia. Pero el efecto de sus palabras fue devastador. Los titulares de prensa se llenaron de frases polémicas. En redes sociales, la indignación fue inmediata. Muchos interpretaron la revelación como un intento de ponerle precio a la tragedia, una forma de reducir la muerte de una niña a un asunto financiero o de seguros. La expresión utilizada por el abogado, pasa de 9 ceros, se convirtió en tendencia, acompañada de miles de comentarios que denunciaban lo que consideraban una falta de empatía y una maniobra para suavizar la responsabilidad del colegio. ¿Cómo pueden hablar de millones cuando ni siquiera han explicado qué pasó?, escribió una usuaria en X, antes Twitter. Primero justicia, luego dinero, respondía otro. Mientras tanto, en la casa de la familia Afanador reinaba el silencio. Los padres de Valeria, todavía sumidos en el duelo, se enteraron de la existencia de la póliza por los noticieros. Nadie del colegio se había comunicado con ellos para explicar qué significaba realmente esa cobertura ni qué paso seguir. Para ellos, aquella noticia no fue un consuelo, sino una nueva herida. La madre de Valeria, entre lágrimas, dijo ante cámaras: "A mi hija no se le puede poner un precio. No queremos indemnización, queremos verdad. Queremos saber qué pasó, quién falló y por qué ella murió en un lugar donde debía estar protegida". Sus palabras tocaron el corazón del país entero. Programas de televisión, periodistas y expertos comenzaron a debatir si la existencia de esa póliza era una muestra de responsabilidad o un intento de lavarse las manos antes de que la justicia hablara. Varios abogados especialistas en derecho civil salieron a explicar que las pólizas escolares son comunes, pero que en este caso el contexto era muy distinto. Según ellos, el monto de la cobertura, más de 1,000 millones de pesos colombianos, podría cubrir los daños materiales y morales si se demostrara que la institución no tuvo responsabilidad directa. Pero si se llegaba a comprobar una negligencia grave, la póliza sería apenas una parte del problema, y el colegio podría enfrentar demandas adicionales por daños extrapatrimoniales. La discusión se trasladó también al ámbito ético. ¿Debe un colegio hablar de seguros cuando un estudiante acaba de morir dentro de sus instalaciones? ¿Era momento de explicar cifras cuando ni siquiera se habían esclarecido las causas? Los padres de otros alumnos se sintieron incómodos. Algunos defendieron la existencia del seguro como un protocolo necesario. Otros consideraron que el colegio debía enfocarse en responder ante la justicia, no en hablar de compensaciones. No queremos saber cuánto vale la vida de un niño, dijo una madre frente a las cámaras. Queremos saber por qué una niña murió aquí adentro. Con el paso de los días, la noticia de la póliza se convirtió en un símbolo de la tensión entre dinero y justicia. Mientras la familia Afanador evitaba cualquier conversación relacionada con cifras, los abogados del colegio insistían en que la cobertura es un derecho que puede reclamarse en cualquier momento dentro de los próximos 10 años. Pero el país no olvidó. En los programas de opinión y en las calles de Bucaramanga, la frase se repetía una y otra vez: la póliza del $1.000.000. Una frase que ya no sonaba como una medida de protección, sino como una marca de indiferencia. Así, en medio del duelo, el debate sobre la indemnización se transformó en una pregunta que retumbó más allá de los tribunales: ¿puede el dinero reparar la confianza perdida entre padres e instituciones educativas?
¿O es solo una forma de intentar comprar silencio cuando lo que una familia exige es justicia? El eco de esas preguntas aún no tiene respuesta. Pero desde ese momento, el caso de Valeria Afanador dejó de ser solo una tragedia, para convertirse también en un escándalo sobre el valor de la vida y el precio del dolor. En medio del dolor, la rabia y el desconcierto que sacudía a todo el país, los medios comenzaron a publicar los primeros detalles del contrato entre el Gimnasio Campestre Los Laureles y la compañía aseguradora. Hasta ese momento, la existencia de una póliza de este tipo era solo un rumor, pero las filtraciones confirmaron que el documento existía y que su cobertura era mucho más amplia de lo que se había imaginado. Según fuentes cercanas a la investigación, la póliza contemplaba 3 aspectos principales: muerte accidental, responsabilidad civil institucional y gastos funerarios. En otras palabras, no se trataba de un seguro simple contra accidentes escolares, sino de una cobertura completa frente a cualquier situación en la que un estudiante resultara herido o perdiera la vida dentro de las instalaciones del colegio o durante actividades organizadas por la institución. La noticia generó una avalancha de interrogantes. ¿Cuándo se firmó ese contrato? ¿Por qué se mantenía bajo estricta confidencialidad? ¿Y quién decidió incluir una cláusula de indemnización por muerte, un evento que ningún padre imagina cuando confía la vida de su hijo a un colegio? Los documentos preliminares, según reportó un periodista del diario El Tiempo, establecían un monto asegurado que superaba los 1.200 millones de pesos colombianos, cifra que podía variar dependiendo de las cláusulas interpretadas por la justicia. No obstante, varios expertos en seguros explicaron que el pago total no sería automático. Primero debía demostrarse que la muerte de Valeria correspondía a una eventualidad cubierta y no a un hecho derivado de negligencia institucional. Ahí empezó la verdadera batalla legal. Los abogados de la familia Afanador declararon públicamente que no aceptarían ninguna indemnización mientras no se aclararan todas las circunstancias de la muerte de Valeria. Para ellos, recibir un pago sin conocer la verdad sería equivalente a aceptar un cierre simbólico del caso. Su postura fue clara: no queremos dinero, queremos justicia. El abogado de la familia, en una entrevista televisiva, lanzó una pregunta que heló al público. ¿De qué sirve una póliza si no hubo cuidado? ¿De qué sirve un seguro cuando el deber de protección fue vulnerado desde adentro? Esa frase marcó un antes y un después. Desde ese momento, la discusión ya no giraba solo en torno a la cifra del contrato, sino al significado ético y moral de lo que representaba. Mientras tanto, la aseguradora guardaba silencio. Fuentes internas confirmaron que la compañía había activado un comité de análisis jurídico para evaluar si procedía o no el desembolso, pues dependía de los resultados de la investigación judicial. Si la fiscalía determinaba una omisión grave del colegio, el pago del seguro podría ser negado o condicionado, y la responsabilidad recaería directamente sobre los directivos. Y fue allí donde surgieron las preguntas más incómodas. ¿Hubo negligencia del colegio en la vigilancia de los estudiantes? ¿Faltaron protocolos de seguridad y monitoreo en las instalaciones? ¿Se ocultó información o se manipularon pruebas en las primeras horas tras la desaparición de Valeria? Los padres de familia comenzaron a exigir respuestas. Algunos se reunieron frente a las puertas del colegio para pedir transparencia, mientras otros retiraron temporalmente a sus hijos, temiendo que algo similar pudiera ocurrir. La confianza se quebró, y las paredes de un colegio reconocido por su excelencia académica se convirtieron en símbolo de opacidad y silencio institucional. Mientras tanto, los medios continuaban destapando detalles. Se supo que el contrato de la póliza había sido renovado meses antes del fallecimiento de Valeria y que incluía una cláusula especial que ampliaba la cobertura por muerte accidental dentro del plantel o en actividades bajo supervisión del colegio. Para los abogados de la familia, esa cláusula resultaba sospechosa. ¿Casualidad o previsión? ¿Por qué una institución educativa necesitaba blindarse con una cobertura tan alta justo antes de un hecho tan trágico? El debate se trasladó a los programas de opinión y a las redes sociales. Algunos defendían que la póliza era simplemente un mecanismo legal y que cualquier colegio responsable debía tenerla. Otros la veían como una forma de protegerse financieramente ante posibles demandas, no como un acto de prevención humanitaria.
En paralelo, la familia Afanador comenzó a recibir llamadas de apoyo de organizaciones de derechos humanos, colectivos de padres y hasta psicólogos escolares. Todos coincidían en algo: la vida de una niña no se compensa con dinero, y el país necesitaba respuestas más profundas que una cifra con muchos ceros. Los abogados insistieron: si la justicia determinaba que hubo omisión o descuido grave, la indemnización no debía provenir solo del seguro, sino también del colegio y de sus directivos, quienes responderían como responsables civiles. En ese escenario, el monto podría duplicarse o triplicarse, llegando a varios miles de millones de pesos. Pero más allá de las cifras, lo que realmente se discutía era algo mucho más grande: la responsabilidad moral de una institución educativa ante la vida de sus estudiantes. ¿Puede un contrato blindar el dolor? ¿Puede una póliza borrar una omisión? Entre expedientes, declaraciones y cláusulas legales, el caso de Valeria Afanador dejó de ser solo una tragedia escolar para convertirse en un precedente nacional sobre la responsabilidad institucional y el valor incalculable de una vida perdida. Y mientras los papeles del seguro seguían sobre la mesa, una verdad se hacía más evidente que nunca: ningún documento, por más sellos que tenga, puede reemplazar el amor de una madre ni borrar el vacío de una silla vacía en un salón de clases. El eco de la tragedia de Valeria Afanador ya había llegado a los tribunales. Las cámaras, los titulares y las redes sociales habían hecho su parte, pero ahora el caso se adentraba en el terreno más complejo y decisivo: el legal. En los juzgados de Bucaramanga comenzó una batalla silenciosa, donde cada documento, cada palabra y cada firma podría cambiar el rumbo de la historia. El proceso no avanzaba con la velocidad que el país esperaba. Los padres de Valeria, acompañados por su equipo de abogados, insistían en que el colegio debía asumir responsabilidad directa por los hechos ocurridos dentro de sus instalaciones. En el otro lado, el colegio, respaldado por su firma jurídica y la aseguradora, sostenía que el siniestro estaba cubierto por la póliza institucional y que sería la compañía de seguros quien respondería económicamente, si la justicia así lo ordenaba. Lo que parecía una cuestión de simple trámite se transformó en un laberinto jurídico. ¿Quién debía pagar? ¿El colegio como entidad responsable del cuidado de sus estudiantes, o la aseguradora que había firmado el contrato de cobertura? Los expertos en derecho civil empezaron a intervenir en medios nacionales. Algunos explicaban que la póliza era apenas un punto de partida, una herramienta económica que no podía reemplazar una sentencia judicial. En Colombia, para que exista indemnización, no basta con que un estudiante fallezca dentro de una institución, debe probarse que hubo falla del servicio, omisión o negligencia. Esa falta de cuidado, jurídicamente conocida como responsabilidad civil extracontractual, es la que determina si hay un deber de reparar. El debate se intensificó cuando la Fiscalía filtró que existían inconsistencias en los protocolos internos del colegio, cámaras que dejaron de grabar en momentos clave, demoras en la activación de alertas de búsqueda, y un manejo inadecuado de la escena donde se halló el cuerpo. Todos esos elementos podrían configurar una falla institucional. Los abogados de la familia lo sabían. En una audiencia preliminar, insistieron en que la institución debía responder no solo por omisión, sino también por el daño moral y psicológico causado a los padres y a toda la comunidad educativa. Una vida no puede tratarse como un siniestro asegurado, dijo uno de los abogados. Aquí no se trata de pagar una póliza, sino de responder por una niña que murió bajo custodia escolar. Por su parte, la defensa del colegio argumentó que ellos habían cumplido con todos los protocolos de seguridad exigidos por ley y que la tragedia era un hecho imprevisible e inevitable. Además, insistieron en que contaban con una póliza precisamente para este tipo de contingencias, lo cual demostraba, según su versión, su diligencia institucional. Sin embargo, esa explicación no calmó a nadie. Los medios comenzaron a hablar de una lucha entre la justicia moral y la justicia económica. Algunos titulares decían: ¿puede un seguro reemplazar la responsabilidad de un colegio? La familia Afanador frente al dilema del $1.000.000. Los especialistas coincidían en algo: si se confirmaba la negligencia, la cifra de la indemnización podría superar ampliamente los valores del seguro, llegando incluso a 3 o 4 mil millones de pesos colombianos, dependiendo de los daños reconocidos por el juez.
Esos montos incluirían no solo los gastos funerarios o materiales, sino también la compensación por el sufrimiento, el daño psicológico y la pérdida del proyecto de vida de los padres. En paralelo, la opinión pública se mantenía dividida. En redes sociales y programas de debate se repetía una pregunta: ¿debe la familia aceptar el dinero para cerrar el caso, o continuar la lucha hasta que se establezca toda la verdad? Algunos opinaban que aceptar la indemnización sería una forma de alivio económico para sobrellevar el dolor y el proceso judicial. Otros, en cambio, lo veían como una forma de silenciar la búsqueda de justicia, una especie de compra simbólica del silencio. Ninguna madre firma un cheque por su hija, escribió una periodista en una columna que se viralizó en cuestión de horas. Mientras tanto, en el juzgado, los documentos se apilaban. Cada parte presentaba pruebas, declaraciones y solicitudes. Se pidió a la Superintendencia Financiera revisar la vigencia y validez de la póliza, mientras la Fiscalía continuaba recabando testimonios de docentes, celadores y personal de limpieza. El expediente crecía, pero la verdad parecía estancarse entre los tecnicismos legales. Los padres de Valeria asistían en silencio a cada audiencia. Su dolor se mezclaba con la frustración. No querían ver su tragedia convertida en una disputa de abogados, pero sabían que era el único camino para que la justicia los escuchara. A medida que avanzaban los meses, los medios comenzaron a describir el caso como un pulso entre la justicia humana y la justicia legal. Por un lado, una familia que exigía respuestas, por otro, una institución que apelaba a la letra de los contratos. La balanza seguía sin inclinarse. Pero lo que sí quedaba claro era que este proceso marcaría un precedente, el de cómo la justicia colombiana debe actuar cuando una vida inocente se pierde bajo la responsabilidad de una institución educativa. Porque más allá del dinero, del seguro o de los tecnicismos jurídicos, el caso de Valeria Afanador ya se había convertido en una causa nacional. Una que plantea una pregunta que aún resuena entre los pasillos del juzgado y los corazones de millones de colombianos: ¿qué pesa más en Colombia, la verdad o el valor del dinero? Han pasado varias semanas desde que Colombia amaneció con la noticia que paralizó a todo un país. Más de un mes desde que la sonrisa de Valeria Afanador desapareció para siempre detrás de los muros del gimnasio campestre Los Laureles, un lugar que debía garantizar seguridad, aprendizaje y futuro. Y, sin embargo, a estas alturas, lo único que parece seguro es la incertidumbre. La familia Afanador sigue esperando respuestas. No hay sentencia, no hay verdad oficial, no hay justicia. El expediente continúa abierto, entre aplazamientos, peritajes inconclusos y audiencias pospuestas. Los padres de Valeria, agotados emocionalmente pero firmes en su propósito, repiten una y otra vez ante los medios: no queremos dinero. Queremos saber qué pasó. Queremos saber quién falló. Mientras tanto, el colegio mantiene una postura fría pero constante. Asegura que colabora con las autoridades, que ha entregado todos los documentos solicitados y que la póliza de seguros está disponible si la familia lo decide. Esa frase, si la familia lo decide, se repite en cada comunicado oficial, casi como un escudo legal. Sin embargo, para la opinión pública, suena más a una oferta incómoda que a un gesto de empatía. Porque en el fondo, lo que se discute ya no es un asunto de cifras o contratos, sino de dignidad. El país entero observa el caso con una mezcla de tristeza y rabia. En los programas de televisión, en las redes sociales, en los cafés y en los taxis, la conversación siempre termina en la misma pregunta: ¿cuánto vale una vida? Algunos opinan que aceptar la indemnización sería un paso práctico, una manera de aliviar la carga económica y cerrar un capítulo doloroso. Otros, en cambio, ven en esa opción una forma de rendirse ante un sistema que muchas veces premia el silencio. Aceptar el dinero sería como borrar la historia de Valeria, dijo una psicóloga invitada a un noticiero nacional. Y lo que esta familia busca no es consuelo financiero, sino verdad. En las calles de Bucaramanga, donde todo comenzó, el recuerdo sigue vivo. A un costado del colegio, alguien pintó un mural con el rostro de Valeria rodeada de mariposas blancas. Cada tanto, aparecen flores frescas, velas encendidas y mensajes escritos en carteles de papel: tu luz no se apaga, la verdad nos hará libres. Esas frases son la voz de un pueblo que se niega a olvidar. En el ámbito judicial,
El proceso sigue su curso. Los abogados de la familia presentaron una nueva solicitud para que se investigue si hubo encubrimiento o manipulación de pruebas en los primeros días de la desaparición. Señalan que el colegio demoró en activar los protocolos de emergencia y que no entregó de inmediato las grabaciones completas de las cámaras de seguridad. De comprobarse estos hechos, la figura de la negligencia podría transformarse en responsabilidad agravada, lo que incrementaría de manera sustancial el monto de la reparación económica. Pero, paradójicamente, esa cifra es lo que menos parece importar a los padres de Valeria. Podrían ofrecernos 1.000 millones, 10.000 millones o más, dijo su padre en una entrevista radial. Nada de eso nos devolverá a nuestra hija. Queremos justicia, no dinero. Sus palabras calaron hondo. Para muchos colombianos, el caso de Valeria se ha convertido en un símbolo nacional, un recordatorio de cuán vulnerables son los niños dentro de las instituciones que deberían protegerlos. Y también, un espejo del sistema judicial, lento, burocrático, y a veces más atento a los tecnicismos que al dolor humano. El colegio, por su parte, insiste en que no ha cometido irregularidades. Sus representantes legales aseguran que las investigaciones internas no encontraron fallas graves y que cualquier decisión sobre la indemnización dependerá del fallo judicial. Detrás de sus palabras, sin embargo, muchos perciben una estrategia para ganar tiempo y enfriar la presión mediática. Mientras tanto, los medios no dejan de cubrir cada detalle. Programas de investigación han revelado nuevas contradicciones entre testimonios del personal del colegio y las declaraciones iniciales. Periodistas y abogados coinciden en que el proceso podría extenderse varios años más antes de llegar a una resolución definitiva. Entre tanto formalismo, la familia Afanador libra otra batalla, más silenciosa y dolorosa, la del duelo inconcluso. Sin una verdad clara, no hay paz posible. La madre de Valeria ha dicho que no puede visitar su tumba sin sentir rabia e impotencia. Siento que todavía está esperando que alguien diga la verdad, confiesa en voz baja. El país entero sigue pendiente, no solo por morbo o curiosidad, sino porque este caso toca fibras profundas, la confianza en las instituciones, el valor de la vida, y la manera en que el dinero intenta, una y otra vez, tapar el vacío de la justicia. Hoy, la historia de Valeria es más que una tragedia, es un reflejo de una sociedad que aún se pregunta si el dinero puede comprar la conciencia. La familia Afanador ha dejado claro que no. Que ninguna póliza, ningún cheque ni cifra con 9 ceros puede borrar la imagen de su hija entrando al colegio aquel lunes por la mañana y nunca regresando. Y mientras los abogados discuten montos, cláusulas y responsabilidades, hay una verdad que ningún juez, póliza o sentencia podrá cambiar. Valeria tenía solo 13 años, una vida entera por delante y un país que le falló. Por eso, más allá de tribunales y cifras, el caso sigue abierto en el corazón de millones de colombianos. Porque lo que se discute no es solo una indemnización, sino el valor mismo de la justicia, la ética y la vida. ¿Cuánto vale una vida? Esa es la pregunta que aún no tiene respuesta. Y mientras siga sin responderse, el nombre de Valeria Afanador seguirá siendo un eco de dolor y conciencia en todo Colombia. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que el dinero puede reemplazar la verdad? ¿Que una póliza, por grande que sea, puede devolver una vida perdida? ¿O que el silencio de las instituciones vale más que la voz de una familia que exige justicia? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Debe el colegio pagar una indemnización millonaria o enfrentar primero la responsabilidad moral y legal? Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, apóyanos con un like, comparte este video para que más personas conozcan lo que realmente está pasando. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de este caso que sigue estremeciendo a Colombia. Activa la campanita para recibir las notificaciones y seguir paso a paso la lucha por la verdad y la justicia para Valeria Afanador.